¿Qué tal a todos? En este video vamos a resolver una integral indefinida, donde nuestra integral tenemos aquí. Entonces, solución. Nuestra integral podemos llamarle I, va a ser igual a integral de X por E elevado a arco tangente de X sobre raíz cuadrada de 1 más X al cuadrado, todo eso elevado al cubo, por la diferencial de X. Para esta integral vamos a realizar un cambio de variable, una sustitución trigonométrica, donde vamos a decir sea x igual a tangente de alfa. Entonces de aquí, diferencial de x va a ser igual, la derivada de tangente de alfa va a ser igual a secante al cuadrado de alfa por la diferencial de alfa. De aquí. Podemos despejar alfa, va a ser igual a arco tangente de X. Luego, sustituyendo en la integral, vamos a tener que nuestra integral va a ser igual a integral de a X lo hemos llamado tangente de alfa por E elevado a arco tangente es igual, arco tangente de X es igual a alfa. Ahora, luego, por diferencial de X es igual a secante al cuadrado de alfa por la diferencial de alfa. En el denominador vamos a tener raíz cuadrada de 1 más, en vez de X, tenemos tangente al cuadrado de alfa. Todo es elevado al cubo. Ahora, y nuestra integral nos queda lo siguiente. E elevado a alfa por tangente de alfa por secante al cuadrado de alfa por la diferencial de alfa. Recordemos que 1 más tangente al cuadrado de alfa va a ser igual a secante al cuadrado de alfa. Entonces, en el denominador nos quedaría secante al cubo de alfa. ¿Ok? De aquí. Tenemos la siguiente integral. Secante al cuadrado con esto de aquí se simplifica. Entonces, elevado a alfa por tangente de alfa. Y en el denominador solo nos queda secante de alfa por la diferencial de alfa. Entonces, aquí, la integral va a ser igual a e elevado a alfa y recordemos que 1 sobre secante de alfa va a ser igual a coseno de alfa y tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Todo eso por la diferencial de alfa. Ahora de aquí se van a simplificar coseno de alfa, coseno de alfa. Entonces, nuestra integral va a ser elevado a alfa por seno de alfa por la diferencial de alfa. ¿Ok? Tenemos nuestra integral. Esta integral se resuelve por integración por partes. Entonces, vamos a decir, sea, primeramente, recordemos que la fórmula de integración por partes es la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. ¿Ok? Esta fórmula es lo que vamos a utilizar. Okay.
sea, en nuestro caso, u e elevado a alfa y diferencial de b va a ser igual a seno de alfa. Entonces, diferencial de u va a ser igual a, la derivada de e elevado a alfa va a ser e elevado a alfa por la diferencial de alfa. E integrando esto, por si acaso diferencial de alfa, ok. Y tenemos que b va a ser igual a, la integral de seno de alfa va a ser menos coseno de alfa. Y sustituyendo en la integral, vamos a tener que i va a ser igual a u por b elevado a alfa por menos coseno de alfa menos la integral de b, que es menos coseno de alfa por diferencial de u. Y nuestra diferencial de u es igual a elevado a alfa por la diferencial de alfa. Esto es igual a menos e elevado a alfa por coseno de alfa. Menos por menos va a ser más. La integral de e elevado a alfa por coseno de alfa por la diferencial de alfa. ¿Ok? Ahora, esta integral vamos a volver a integrar por partes. Para ello, otra vez, vamos a decir sea u igual a e elevado a alfa y diferencial de b va a ser igual a coseno de alfa por la diferencial de alfa. Entonces, aquí, diferencial de u va a ser igual a e elevado a alfa por la diferencial de alfa. Integrando esta ecuación diferencial, vamos a tener que b va a ser igual a, integral de coseno de alfa es seno de alfa. Ok. Luego, seguidamente vamos a reemplazar en nuestra integral. Y va a ser igual a menos elevado a alfa por coseno de alfa más, ahora, aquí, u por b. U es elevado a alfa por b, y b en nuestro caso es seno de alfa, menos la integral de b, que sería seno de alfa, por la diferencial de u, que es e elevado a alfa por la diferencial de alfa. Muy bien. Ahora, como podemos ver aquí, esta integral ya teníamos más antes. Como podemos ver aquí. Aquí está. Y precisamente esa integral lo hemos llamado i. Entonces, la integral i va a ser igual a, factorizando aquí elevado a alfa, vamos a tener seno de alfa menos coseno de alfa. Y menos i. Entonces de aquí, despejando i. Va a ser 2i, 2 por i, va a ser igual a i elevado a alfa por coseno de alfa menos, mejor dicho, aquí sería seno. Seno de alfa menos coseno de alfa. ¿Ok? Aquí despejamos i. Que va a ser 1 medio por e elevado a alfa por seno de alfa menos coseno de alfa. Ahora, vamos a volver al cambio de variable que hemos realizado, a la sustitución trigonométrica que hemos realizado al principio. A x lo hemos llamado tangente de alfa. Para ello vamos a construir un triángulo rectángulo respectivo, para el cual tenemos este triángulo. Ángulo alfa, donde teníamos que tangente de alfa era igual a x. Podemos suponer x sobre 1. Muy bien.
Entonces, va a ser x1 por Pitágoras, la hipotenusa de este triángulo, rectángulo, va a ser 1 más x al cuadrado. Muy bien. De aquí vamos a obtener seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, x sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. De igual manera, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Una vez que ya tenemos coseno de alfa, seno de alfa, y de aquí, claro. Alfa va a ser igual a arco tangente de x. ¿Ok? Vamos a reemplazar en nuestra integral. Y va a ser igual a 1/2 por e elevado, en vez de alfa lo reemplazamos arco tangente de x y en vez de seno de alfa tenemos que x sobre 1 más x al cuadrado menos coseno de alfa. Y en vez de coseno de alfa reemplazamos 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más una constante de integración. ¿Ok? Así, finalmente tenemos el resultado. Por lo tanto, la integral de f de x por la diferencial de x va a ser igual a e elevado a arco tangente de x por x menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más una constante c. Y así tenemos el resultado de la integral. Y eso sería todo. Espero que se haya entendido el desarrollo del ejercicio. Hasta luego.